Bueno, ¿Qué tal? aquí estamos otra vez. Hemos vuelto, hemos Hemos vuelto. vuelto. Pensabais que no iba a ocurrir, pero sí, no, no lo pensabais, ¿eh? No, por favor, no os olvidéis de Sí, nosotros. claro que no. Estamos aquí de vuelta con más temas, bueno, con un tema nuevo que queremos tratar y muy contentos con la repercusión que han tenido los anteriores. Ahora mismo, os contando un poquito planes, la idea es que vayan saliendo los lunes cada 15 días para que tengáis tiempo durante la semana, después del trabajo, el fin de semana, de echarle un ojito y podéis comentarnos todo lo que queráis, que nos llegan comentarios súper interesantes, Súper ¿verdad que sí? interesante, sí, sí. Yo Se quería aquí, agradece. claro, yo quería aquí mandar un beso, pues por ejemplo a Fede, que es una amiga de la familia de toda la vida, que me comenta los vídeos, sé que los ve siempre y es súper interesante. Y os invito a todos a que si tenéis comentarios o cosas que decir en el Instagram, por privado, en público, nos digáis lo que queráis o incluso cosas que no estéis de acuerdo, que luego saldremos aquí al principio y las comentaremos, Sí, ¿eh? señor. En este caso estaban de acuerdo con lo que decíamos. Sí, bastante. Y lo que me hace mucha gracia es que yo tengo amigas que me envían temas. Ah. ¿Podríais hablar de esto? Este tema puede ser interesante. Pero Me eso, encanta. pero eso por favor hacedlo, que nosotros le Claro, damos mucha vuelta, que podemos hablar o no, como lo grabamos con tiempo para poder editar, tal, pues a veces hay cositas que se quedan, no digo antiguas, pero sí, porque no están justo en el momento, pero si nos mandáis temas de cualquier época, de cualquier cosa, de cualquier idea que podamos nosotros desarrollar, los vamos a hacer, porque estamos claro. encantados. O sea, nos Sí. ayudáis un montón. Pues venga, tema de hoy. Pues tema de hoy, ¿no lo quieres decir tú? Venga, va. La acción social. Acción social. Vamos a hablar de acción social. Tema que no está nada de moda, Nada, ¿eh? nada, No nada. está pasando. Bueno, pues a mí me parece muy positivo que se vuelva a hablar de acción Sí, social. sí, sí, O era sea, lo necesario. que no puede ser es que la sociedad esté dormida. Yo creo que hubo una época en que estuvo todo muy parado también por una serie de cosas, por lo menos en nuestro país y en el mundo, digamos, bueno, en el panorama europeo, porque en realidad, aunque ahora lo veamos, nos costara verlo en su momento, pero si lo comparamos con lo que estamos viviendo, había cierta prosperidad, quiero decir. En el sentido de que parece que estaba como la cosa más tranquila, había problemas como siempre, pero claro, es que ahora tenemos a toda esta oleada, ¿no? De Trumps, de Putins, de no sé qué, haciendo lo que hacen, las guerras que hemos tenido cerquísimas, porque hacía años que no había una guerra en la misma Europa como la ucraniana, no teníamos algo como lo de Gaza, Israel siempre ha tenido problemas con Palestina, pero una explosión como esta, junto con el atentado aquel tan grave que hicieron que hizo el grupo de Hamas, ¿no? Es decir, y de repente el problema de vivienda que hay, es decir, han surgido una serie de cosas que yo creo que han hecho que se despierte de nuevo la acción social y que antes estuviera más dormida porque en general, como dice aquella frase, ¿no? Éramos felices pero no lo sabíamos, ¿no? Pues Sí, ahí eso es estamos. cierto, ¿eh? A veces no valoramos cuando las cosas van bien, pero a mí me resulta emocionante y me resulta positivo Sí, que claro. la sociedad tenga voz, que la sociedad saque su voz a la calle, que la gente protestemos por cosas que nos resultan injustas, que son injustas, y vamos a hablar de ello. Claro, sí, bueno, hay que tener en cuenta que nosotros más o menos partimos de la idea de que la acción social es esa acción que hace la ciudadanía de protesta, de reivindicación, al margen de las instituciones, organizados por sí mismos para conseguir a través de la protesta pues unos fines que normalmente pues se consideran que son buenos fines, es decir, no Sí, estamos no hablamos de acción social, queremos que maten a no sé quién, eso no no, es lo que estamos diciendo, estamos no. hablando de la acción social positiva que intenta evitar pues, conflictos contra los derechos humanos, contra la desigualdad social, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que son acciones que reclaman pues la justicia, que reclaman la solidaridad, que reclaman la solución a problemas, es decir, que lo que quieren es conseguir un objetivo para estar todos mejor, para respetar los derechos humanos, para defender al débil, y esta acción social tiene que estar. O sea, yo considero que tiene que haber, que la gente no podemos quedarnos en nuestras casas, porque además nos hemos impermeabilizado. Ya. Es decir, en la televisión nos bombardean con noticias terribles y es como que cada vez llevamos como una fina capa que hace que no nos afecte. Entonces, cuando la gente sale a la calle, me demuestra, cuando salimos a la calle,
que sí nos afecta, que no somos tan impermeables. Eso es Claro, bueno. yo creo que también es cierto que el exceso de información y el hecho de saber que no solo tenemos nuestros problemas, sino que hay problemas en todo el mundo y el hecho de ver tantas imágenes de tantas cosas, sí que es cierto que nos insensibiliza porque pensamos, bueno, que en todas partes está igual, que todo es lo mismo, que no hay solución, ¿no? Pero yo creo que en el momento en que surge algo que de verdad ya pasa de castaño oscuro que se decía antes, que vemos que la acción política más o menos reglada no está sabiendo abordar y que hay que hacer algo, yo creo que en España por lo menos la gente todavía es bastante de salir. Cuando, bueno, hablaremos de algunos casos muy conocidos que han pasado últimamente, ¿no? Y yo creo que por una causa cercana, por lo menos, es una pena. Pero bueno, a veces no tan cercana, porque Gaza no está ahí, No está ¿no? ahí, pero ha Simplemente movilizado ha mucho el movilizado país, mucho. muchísimo. Todavía tenemos poder de reivindicación y debemos seguir manteniéndolo. Es una Sí, alegría yo creo que que sí. ocurra. Sí, yo, por ejemplo, me impactó mucho y muy positivamente. Yo soy de las que creo que fue una acción positiva. Toda la movilización que hubo con el tema de la Vuelta Ciclista a España. Sí. O sea, que un equipo israelí participe me parece indecente. Lo siento. Yo recuerdo, pero yo soy algo viejito, yo recuerdo cuando había en Sudáfrica el régimen del apartheid, que desgraciadamente estuvo muchos años, hubo un bloqueo y un boicot a nivel mundial. O sea, Sudáfrica no podía participar ni en competiciones deportivas, ni en culturales, o sea, no se la aceptaba en ningún sitio, aparte de lo que era el bloqueo económico y comercial, que fue terrible. O sea, el único país que tenía cierta relación era el Reino Unido, porque evidentemente eran excolonia y formaban parte de la Commonwealth, pero el bloqueo fue absoluto. Y claro, eso llegó a ser insostenible. Tú no puedes vivir al margen del Bueno, mundo. de hecho seguimos, aquí vemos los tintes políticos que tiene esto de cuándo se bloquea y cuándo no, porque, por ejemplo, Cuba ha vivido un bloqueo por una cuestión de que en teoría una dictadura comunista y evidentemente hay cosas sobre los derechos humanos que no cumple y entonces pues Estados Unidos decidió que había que bloquearlo y que no llegue absolutamente nada. Claro, ¿en qué punto tener este tipo de régimen político y muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo en Cuba es más grave y hay que bloquearlo que matar a un montón de gente que en un genocidio y eso no hay que bloquearlo? Entonces, evidentemente es una decisión que tiene tintes políticos. Claro, por eso, Claro, por eso ponía yo la comparativa, ¿no? De que, claro. de que en el caso de Sudáfrica y del apartheid, ese boicot desde las instituciones llegó a funcionar. ¿Qué ha ocurrido con Gaza? Que no ha habido ese bloqueo desde las instituciones. O Bueno, sea, no, ha habido algo, pero ahora en es como España que no se acaban de atrever. claro, en España no hemos aprobado esta ley parlamentaria con un bloqueo que mucha gente considera parcial, pero bueno, es más que ninguno. Y ha sido por la presión popular y la acción Sí, social, sí, porque sí, muchas veces no porque yo creo los políticos no quieran, sino también por el entramado de relaciones internacionales que entonces Estados Unidos se te pone en contra, entonces que no tienes es un problema fácil. con Francia, es que tienes un jaleo con Alemania, entonces ha tenido que ser la gente la que haga esto. Y encima aquí es que había un precedente muy claro, que es que después de la guerra de Ucrania con Rusia, enseguida se establecieron medidas de bloqueo con ciertos matices, porque a Alemania le interesaba todavía el gas y vive de ello y tal, pero ahí lo tenía todo el mundo muy claro, en cosas tan frívolas que me encantan como Eurovisión, todo el mundo lo tenía claro el día de después. Sí, Sin y embargo, con Israel no. en competiciones deportivas Rusia también quedó Claro. fuera, porque Israel no. Claro, sí que es cierto, yo sí que tengo que decir que esto no podía pasar al día siguiente, porque el tema en este momento, aunque el tema de Gaza, Palestina e Israel dura muchos De años, siglos. en este momento yo sí que entiendo que al principio hubiera un tanto de desconcierto en todo el mundo, también en la población, porque pues jamás es un atentado muy bestia, donde murieron 1.200 personas creo que fueron, bueno, no recuerdo el número, pero Sí, sí, mil y pico. muchísimo, con un salvajismo increíble, y entonces evidentemente todos decíamos... seguramente la respuesta desproporcionada está mal, pero tiene un sentido, o aunque sea emotivo, que tengan una respuesta, ¿no? Por parte de la sociedad israelí, ya no digo ni la política, porque Sí, evidentemente el otro era una salvajada. sí, No era como Ucrania, que los ucranianos estaban allí, de repente llegó los Rusia, tal, que invadieron, había sí. precedentes históricos, ya sabemos, no sé qué, pero igualmente no había habido esto previo, entonces había un momento que era como, esto que decían, tiene derecho a defenderse, ¿no? Y te decía, no sé si así, pero sí que es cierto que, claro, han sufrido un atentado muy heavy. Tú entiendes cuando a alguien le pegan que tenga el deseo de venganza, ¿no? En una pelea en la escuela, por ejemplo. Tú puedes llegar a entender eso, Sí, pero a partir de ahí, cuando empieza a desarrollarse, ya llevamos 2 años, me parece, 2 años. y esto sigue matando a quien sea, cuando sea y como sea, civiles, personas que no están en esa línea,
y cualquiera que se oponga a lo que estás haciendo es terrorista, pues ya dicen, no, a ver, Claro, yo ya creo, tenemos un margen yo de creo que respuesta. lo que ese atentado se convirtió en la excusa En una carta perfecta. blanca. Una carta blanca para decir, bueno, pues ahora es el momento, voy a destruir Gaza porque me la quiero quedar, porque ese territorio me lo quiero quedar. A mí los gazatíes me importan un pito, que como si se mueren todos, y en eso han dedicado muchas energías. Y entonces, claro, ahí es cuando ya la cosa traspasa una línea Claro. que ya no es soportable. Sí, pero Que no tendría que ser soportable Claro. ni a nivel político, pero Claro. evidentemente no es soportable a nivel social. No puedes ver las imágenes de niños desnutridos Claro. que los están matando de hambre. Hola. Es que además, sí, y me refiero incluso a la acción social. Cuando fue lo de Ucrania, al día siguiente ya había convoyes de personas que se habían organizado socialmente sí, para ir a ayudar, sí. ya había gente acogiendo, que esto es otro tema, a los Sí. niños ucranianos sí, Sí. pero a otros no, los otros que se hundan en el mar. Bueno, esto ya es otro tema de otra gente. En cualquier caso, ahí estaba muy claro y la relación social fue muy directa. Yo creo que con Gaza tardó un poquito más porque todo el mundo estaba... Bueno, ha pasado esto, a ver cómo va a ser la respuesta. Exacto. Porque el primer día la respuesta pues podía ser lógica, la segunda, que estén buscando a los terroristas, que Sí, haya se alguna... puede, sí. Pero claro, ya hubo un momento en que la gente ya se dio cuenta de que, a ver, ya no era una respuesta a una acción muy violenta y No era totalmente... proporcionada. Claro. No era proporcionada. No tenía... Nunca... A ver, la violencia casi nunca es proporcional ni es justificable y seguramente... Porque a mí me hacía mucha gracia una cosa, que decían, es que como jamás ha hecho esto, el Estado de Israel ha de hacer esto. ¿Me estás diciendo que un Estado y un grupo terrorista se rigen por los mismos parámetros? Que es decir, tú eres un Estado en teoría democrático que te va a hacer unas leyes. Entonces, ponerte a la altura de lo que hace un grupo terrorista es absurdo. De hecho, Es aquí absurdo. pasó cuando el Estado estableció aquello de los GAL. Yo lo he leído simplemente, no lo viví tanto, era niño. Pero ahí el Estado decidió ser terrorista también, en plan, tú tienes un grupo terrorista, yo creo un terrorismo de Estado, ¿qué tal? Un Estado no se puede... Y se pagó caro en Efectivamente, España, ¿eh? Se pagó caro. y yo creo que un Estado que se considere Estado democrático no se puede rebajar a eso. No. Es como, yo estoy en contra de la pena de muerte porque me parece que poner a una sociedad al nivel de un asesino es lo mismo. Si matar está mal, pues tienes que tener otros medios de Exacto. evidentemente no puedes dejar sin castigo una acción así, pero tú tienes que hacer algo contra eso sin caer en lo mismo. No, porque entonces te estás convirtiendo también en un terrorista. Efectivamente. Es decir, si tú eres un Estado que formas parte de convenciones a nivel mundial, en que hay unas legislaciones y hay unas normas que hay que cumplir, cuando tú te las estás saltando, te estás quedando también al margen de la legalidad, que es lo que le ha ocurrido a Israel. O sea, Netanyahu es un señor que está buscado por la Corte Internacional por asesino y por genocida. Claro. O sea, hay una orden de detención, no puede ir a según qué países, bueno, que luego se va a Bruselas y hace un discurso. Vamos a correr un tupido velo. En fin, volvamos a la acción social. Sí, pero precisamente aquí la acción social es la que... Y además la ciudadanía, si se lo he dicho muchas veces, ser ciudadanos también es participar en la cosa pública, ¿no? Entonces, claro que participamos votando, tenemos muchas elecciones de muchos niveles, tal, pero aparte de eso nosotros tenemos como sociedad el derecho a expresar nuestra opinión y a que un político que esté ahí para solucionar conflictos, que es el que tiene los resortes. Yo en mi casa, viendo lo que ocurre, no puedo llamar al Ministerio de Defensa israelí, oye, que esto está mal, pero usted sí tiene esa posibilidad de participar en la ONU y tal, pero nosotros somos los que mandamos ese mensaje. Y a partir de ahí, cuando la gente se queja, hay gente es que hay una huelga y me molesta para trabajar. Oiga, es la ciudadanía, que además las huelgas ahora están muy organizaditas, que no es como el 19, ¿qué tal? Que ahora se avisa el día, se organizan servicios mínimos. No sabes con antelación, claro, te puedes organizar. Es otra historia. Mira, a lo mejor me escucha un amigo con el que hablaba el otro día, porque yo hice el paro el miércoles, bueno, estamos grabando esto aquí en un fin de semana que hemos quedado para hacer este vídeo, y ha habido un paro el miércoles, había una huelga de todo el día y paro. Ya nosotros... Sí, el día 15 de octubre. El 15 de octubre. Nos ubiquemos por si lo publicamos en unas semanitas. Un poquito más tarde, ¿vale? Pero que sepáis que estamos por ahí. Pues el caso que hablaba justo eso, porque yo puse lo de los paros, la huelga general y tal. Pues habría que desconvocarla porque está en un proceso de paz. Oiga, a ver, primero que podemos discutir mucho si es un proceso de paz o no, por quién lo ha organizado, cómo, quiénes estaban presentes organizando esto y si esto va a llegar a buen término. Pero la ciudadanía tiene derecho a expresar su opinión, a salir de manera organizada y a seguir haciendo presión para que eso no se quede en lo mínimo y sea un tema que se entierre. Porque lo que no se puede quedar es en esa fiesta en honor a Trump que se hizo. Que quería el Nobel y entonces tenía prisa. Egipto, o sea, que estaban todos allí, oh Trump, nuestro Dios.
que parecía una secta aquello, o sea, es que me resultó vomitivo de principio a fin aquella historia de aquella firma del acuerdo, o sea, terrible. Entonces, que no se quede solamente en eso, Claro. en esa alabanza al dios Trump que han creado, no, que realmente sea el inicio de una solución a un problema que se está arrastrando durante décadas y más de décadas. Entonces, claro que hay que volver a salir a la calle, o sea, hay que seguir yendo, o sea, hay que seguir haciendo acciones sociales hasta que realmente la solución tenga cierta consistencia, todavía no la tiene. Claro. Todavía está con hilos muy finos, de hecho sigue habiendo todavía muertes, sigue habiendo cierta violencia en la zona, no se ha suprimido del todo, con lo cual vamos a ir viendo. Sí, sí, sí. Otro caso que ha sido muy sonado estos días, que decimos que estamos grabando, es el tema de las mamografías, que se ha detectado en Andalucía, yo soy de allí, aunque vivo en Barcelona, así que más o menos me toca de cerca, y que ahora están diciendo que puede que en Valencia, la Comunidad Valenciana, haya estado pasando Espérate, algo. que Asturias o Cantabria. Está por salir también, no lo sé. También me suena algo del norte, también de otra Ahí comunidad ya que no... están también con unos retrasos impresionantes. Ahí ya no entro. Pero bueno, una cosa es el retraso, que está mal ya de entrada, y otra cosa es lo que estaba pasando allí, que es que ni se comunicaba, ni antes ni después. Porque no se nadie Claro. analizaba, o sea, nadie revisaba, o sea, a ti te hacían la mamografía y esa prueba nadie se dedicaba a visualizarla, Claro. ni a comprobar, ni a hacer un informe. Claro. Según ellos, porque no hay radiólogos, porque no hay médicos, me da igual. En 8 meses tú te has podido morir de un cáncer de mama. Absolutamente. Así. Entonces, me parece gravísimo. Claro, y aquí Gravísimo. ¿por qué ha salido el tema? Volvemos a lo mismo, porque había noticias y se había ido diciendo, y por lo menos la asociación que lo lleva a esto, que es AMAMA, había comunicado ya algunos casos. Sí. Ha salido porque esta asociación y más gente se ha reunido, está presionando. Y vemos que así es como se ha actuado de repente, no sabemos si va bien todavía, pero bueno, ha habido una dimisión, se están en teoría poniendo más medios, etcétera, etcétera. Es la acción social lo que mueve, lo que ha movido que se destape el escándalo. Sí, este es un caso clarísimo. Claro. Yo creo que si no hubiese habido el volumen de quejas de la gente, las manifestaciones, la gente en la calle, es que igual ni nos enteramos de esto, mira lo que te digo. Claro. Igual no nos hubiésemos enterado, hubiese pasado, pues como pasan tantas cosas que se quedan escondidas. Entonces, gracias a la acción social, ha habido tanta presión que incluso había una dimisión. La dimisión yo creo que apretada. Una dimisión, señores. No. Nadie dimite en este país. O sea, puedes hacer lo que sea, que tú no vas a dimitir. Bueno, pues esta señora, por lo menos la consejera de Sanidad, que no recuerdo el nombre, ha dimitido. Algo se ha conseguido. Sí, claro. Se va a contratar más gente, se va a invertir más. Mucho hay que arreglar porque la sanidad pública ha estado durante muchos años abandonada y se han ido haciendo recortes. En la pandemia ya vimos que había un problema grave en este país y ahí sigue, no se ha solucionado. Pero claro, gracias a esa voz popular, por lo menos este tema está en trámites de que se mejore. Y aquí además pasan dos cosas. Una, que la voz popular está siendo muy potente porque están las mismas afectadas. Es increíble cuando la persona que ahora está pasando por una quimioterapia y tal, te explica cómo se nota el bulto, nunca le llega nada y porque, mira, se ha ido por la privada o se ha vuelto a tocar y ha ido. Contaba el otro día que encontró su mamografía en una aplicación, pero a ella no le habían comunicado nada, si ya no entra en la aplicación y busca, porque es curiosa. Entonces, como te lo están contando las afectadas de personas que han vivido eso, todavía es más impactante, ¿no? Porque yo puedo estar gritando por Palestina, pero no vivo allí, no conozco la situación, es un ejercicio de empatía, como si dijéramos, pero es que en este caso están las afectadas y las personas que, sin saber si están afectadas, están esperando una respuesta, ¿no? Entonces, todavía más heavy. Y segundo, yo creo que esto pone el foco en algo muy importante, no lo digo solo yo, ya hay gente que lo está diciendo, hay una tendencia al liberalismo, voy a decir, ni siquiera a la derecha, de que los impuestos no sirven para nada, que lo público hay que recortarlo. Todo el mundo se queja cuando tiene que pagar impuestos, lo cual pues, forma parte un poco de la cultura popular. Pero claro, es que luego vemos que cuando se recorta en servicios públicos, en educación, en sanidad, en transporte, lo único que surge son problemas y que realmente la privada en un primer momento puede suplir los huecos, pero ahora mismo ya hay listas de espera hasta en la privada, en sanidad, porque como no le están resolviendo el tema en la pública, la gente se va a la privada y no hay bastante. Aparte, que no todo el mundo vive cerca de una privada. Yo vivo en Barcelona y tengo 1000 privadas. El que viva, no sé, en un pueblo en la cima de Teruel, ¿qué hace si no tiene un centro médico? Entonces, al final también hay que hacer una reflexión de, evidentemente, los impuestos tienen que seguir
para pagar los servicios públicos, no es para que se lo lleve un político porque es corrupto, esto es obvio, Esto es no obvio. estamos hablando de esto, No. pero que cuando hay un problema, cuando ha venido la Dana, cuando ha venido la pandemia, cuando ha venido este tema de la sanidad, lo que tenemos que tener unos servicios públicos fuertes que funcionen y por eso hay que pagar impuestos, Hay que pagar evidentemente impuestos, con justicia, proporcionalidad, etcétera, etcétera. El Pero otro cuando día- llega un partido y dice voy a bajar, me hace mucha gracia, pero esto me parece el chocolate del loro y la gente no lo ve. Voy a bajar el IVA del 3%, del 16%, de lo que sea, un 16% de tu sueldo, a lo mejor son 20 euros. La gracia del IVA, el 16%, estoy diciendo un porcentaje porque ¿El IVA sea, o el IRPF? o el IRPF, lo que sea, cualquier cosa cualquier porcentual, impuesto, ¿vale? Cuando dices, es que esto tiene tal, voy a bajar este impuesto porcentual. Y dices, pero vamos a ver, yo que gano 1.000 euros, si me hicieran un 20, pues es tanto. La gracia de mantener esto así, que a lo mejor a mí que me quiten 20 euros más me da igual, porque me los gasto en lo que sea, es que el que gana mucho, un 20% es mucho más dinero. Si dices, lo voy a quitar porque el dinero está mejor en el bolsillo, tú te ahorras, ¿qué? 5, 10, 20 euros, pero la gracia es el millonario que se ahorra 1.000.000 de euros, claro. Tú que es absurdo. Pero mira de dónde vienen estas propuestas. Claro, o sea, hombre, claro. ¿Quién está proponiendo el bajar impuestos? El que ha estado al lado del poderoso y del rico, Hombre, claro. no del pueblo, ni del trabajador, ni del obrero, eso está claro. Pero además, yo por ejemplo ahora hay una corriente en redes sociales, las redes sociales están haciendo mucho daño y hay una corriente entre jóvenes que no quieren pagar impuestos, porque ellos no tienen por qué pagar la jubilación de la gente mayor. Hola, pero no son uno, ni dos, ni tres. Es decir, es como una opinión que está ahí repartiéndose como la pólvora. Y yo digo, ¿alguien puede informar a estos chicos de cómo funcionan las cosas realmente y qué es el estado del bienestar y cómo se consigue? Sí, Porque ellos son los primeros beneficiados de muchos Hombre, servicios claro. que se pagan con impuestos. Pero mil Entonces me cosas. parece tan terrible. Pero es que aparte, 1.000 cosas, o sea, cuando se llega, por ejemplo, ellos que estaban operando con Internet, para que Internet llegue a todos los rincones de este país, se ha puesto muchísimo dinero también desde los fondos públicos, porque evidentemente una empresa que llegue Internet a Larva Jaén, que es el pueblo de mi abuelo y que es el más chico de Jaén, le interesa tres pitos. Entonces Claro. hay que tener unas redes eléctricas que funcionen, lo cual pone el Estado, que luego hay empresas privadas también, hay una colaboración, pero el Estado llega a todo, las carreteras por las que va la gente normalmente, Es que el es todo. autobús, el metro, todo sale de ahí. Entonces, cuando la gente dice esto, a mí me hace mucha gracia la gente que se va a Andorra. Pues luego, cuando estés malito, no vengas a urgencias aquí, ¿eh? Quédate allí y Y que te págatelo. curen allí. Es que Y luego otra cosa, o sea, si tú por ejemplo estás trabajando, tienes un contrato trabajando para una empresa y te pones malito, cobras una baja. Si no hubiese seguridad social en este país, nadie cobraría cuando está malito, porque si tú no trabajas no cobras sueldo. Vamos a ver. Entonces, este tipo de cosas, estos jóvenes que se quejan, también las van a disfrutar si las necesitan. O si no tienes trabajo, cobras una prestación por paro. Claro. Si eres mamá, pues tienes una baja por maternidad. O sea, hay un montón de cosas que vienen dadas gracias a esos impuestos. Claro. Entonces, Y que se consiguieron casi todas, o sea, todas estas Sí. cosas sociales y públicas se consiguieron a través de la acción social. la mayoría sí. Claro, ¿cómo se consiguieron, pues eso, las horas de trabajo que tenemos y no Sí. que no hubiera un horario? Sí. Pues a base de movilizaciones obreras, ¿cómo Sí, se señor. consiguió un sueldo mínimo? Sí, Pues a base señor. de... Entonces, claro, la acción social es necesaria y ahora lo que no puede ser es que la gente que se considera millonaria o algo así porque gana 1.000 euros y puede irse a hacerse fotos a Bali 15 días al año, se considera ya rica, se considera ya como los duques de Alba, pues diga que no hay que pagar impuestos. Pero señora, suélteme el brazo. También te digo, terrible. yo creo que esta gente tiene mucha repercusión porque Internet favorece mucho y sobre todo las redes sociales favorecen mucho los contenidos polémicos, luego se retuitea, sale y tal. Pero yo creo que luego, de verdad, pienso que no es lo más representativo de la mayor parte de la gente. No, No. te estoy diciendo que la gente esté encantada de pagar impuestos, No. pero que esto suena mucho, es Sí. más que... Y yo sobre todo te lo comentaba porque a mí me preocupa, o sea, me preocupan algunas tendencias ideológicas que se están extendiendo entre la gente joven. Entonces, me preocupa porque pienso, o nos falta información a los jóvenes, o nos falta educación, o hay temas que en los colegios nos enseñan, nos explican. Bueno, pero- Es decir, tú no puedes permitir que la gente joven, por desconocimiento, se crea. O sea, no hay un espíritu crítico.
Los chicos no les hemos ayudado ni enseñado a que sean críticos. Se creen Bueno, lo que ven. claro, lo que pasa es que, a ver, Tenemos un problema. yo creo que sí que se intenta, porque al menos yo conozco el mundo de la enseñanza, pero el tema está en que los referentes que hay públicos, pero esto ha pasado siempre, de éxito son Sí, personas, bueno, desde hace 1000 años el Diony, ¿no? Que era sí, famoso y era porque había robado, ¿no? sí. Era un Robin Hood. Pero yo me acuerdo porque era joven y me pareció escandaloso y no pasó nada. Que Bertín Osborne, que es un señor que ahora tiene 249 años, pero en su momento era más joven, también Hacienda lo seguía y tal, no sé qué, y el señor salió en Antena 3 en prime time por la mañana diciendo que él, como cualquiera, lo que quiere es evitar pagar impuestos y si pudiera no pagaría nada. Esto yo lo recuerdo Sí, sí, perfectamente que sí. lo vi, porque yo recuerdo tener la conversación de decir, es una vergüenza que alguien diga esto. La cosa es que Claro. tú te quejes, como ha hecho Lolita últimamente, de que te hagan inspecciones injustas o que esos impuestos que tú pagas, pues luego te enteres que como Montoro se lo estaba haciendo historia con su gabinete de tal, ¿no? Que salió el otro día. Eso es otro Sí, el tema, tema de Montoro. ¿vale? Pero Tiene tú no tela. puedes desde la tribuna pública y de la No. exposición, y esto ha pasado siempre, gente que decía y los referentes pues son gente eso, que tiene mucho dinero, que tiene un cochazo, que tiene no sé qué, y que dice que no quiere pagar. Claro, también te digo, yo creo que muchísima gente inteligente no está ahí. Y cualquiera que haya tenido un poco de vida. Y hablábamos de las mamografías, pero yo creo que cualquiera que tiene un familiar con un cáncer sabe, o una persona enferma sabe cómo la pública, cuando funciona bien, trabaja con eso. Sí. Yo lo viví Esto con mi abuelo, se por lo ejemplo, decía, y sí, se lo decía una de las afectadas a la consejera de Sanidad de Andalucía, previo, por supuesto, a su dimisión, y le decía, tú no tienes a nadie enfermo en tu familia, porque además de que el caso era muy grave, en un primer momento se trató de una forma como muy trivial, o sea, se le quitó importancia, 4 o 5 casos, no pasa nada, o sea, se está creando como una especie de histeria, perdona. O sea, por lo menos ha salido esto a la luz, respétalo. O sea, trátalo desde el respeto. Entonces, me acuerdo que esta afectada le decía, pero tú cómo puedes hablar así? ¿No tienes a ningún enfermo en tu familia? ¿No tienes una tía, una prima, una abuela, una amiga que tenga un cáncer de mama y haya pasado por eso? Entonces, me parece terrible cómo a veces también se tratan estos temas. Entonces, pero en el caso este concreto, toda esa gente en la calle, toda esa acción social ha tenido, gracias a Dios, una repercusión directa. Quizás es el caso últimamente en que más claro lo sí, hemos bueno, visto. ahora justo está empezando también el caso de esta chica que es de 14 años que se ha suicidado por el bullying que sufría y está muchísima gente saliendo, padres, vecinos, etcétera, y hay cierta constatación. No sé cómo acabará, pero tiene que ver un poco con lo que tú decías, la actuación del centro, que era concertado, solo digo, para información, con lo que decías tú de la consejera minimizando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en vez de estar trabajando por el bien social, que es lo que la acción social, la gente que se moviliza intenta, se trabaja con el prestigio y cómo mantener el asunto. Entonces, el gobierno que tiene ahora la Junta, ahí no ve un problema que hay que solucionar, creo yo, y una urgencia social, sino que ve una posibilidad de perder unas futuras elecciones Sí, o de de perder perder votos, de prestigio. perder Y el votos. colegio, cuando tenía esta chica y tenía un este de bullying, y eso lo digo con conocimiento de causa, hay centros de todos los colores, pero pasa más en la privada y la concertada, que no quieren abrir protocolos porque piensan que van contra su reputación y van a tener problemas de matriculación de los alumnos. Sí, Entonces, no abren esto por estas causas. Y es la gente la que tiene que estar empujando. Ya ha pasado con casos de pederastia y con un montón de cosas. con Y un es una montón de vergüenza casos, sí. que esto ocurra. Yo siempre lo digo, cuando algún padre, madre, amigo mío me dice, tengo que llevar al niño a un cole, tengo que llevar al niño a un instituto, ¿qué me recomiendas? Digo, yo te recomiendo que vaya a las puertas abiertas, y dos cosas. Primero, que no haya muchas chuminas, es decir, si está todo con 8000 cosas, proyectos, murales, no sé qué, no sé cuánto y tal, y solo te hablan de eso, seguramente no tienen tiempo de hacer, de leer y exhumar. Eso va a pasar, pero bueno, esto ya es mi opinión. Pero esto sí que es real. Si tú preguntas, tú tienes que preguntar siempre qué se hace cuando hay un conflicto, cuando hay un acoso, cuando hay una agresión. Y si te dicen, no, no, en este centro no hay ninguno, huye de allí. Pero por Porque el poco. conflicto va a existir igual que el cáncer existe. Y si alguien te dice que nunca hay ningún problema, lo No que es te está verdad. diciendo es que no aborda el No es problema. verdad. Yo te digo una Mentalmente, cosa. Ahora, claro. hablando, te voy a hacer otro punto de vista. Mis hijos fueron a un colegio concertado. Em,
y te aseguro que los protocolos antiacoso eran súper estrictos. Y eso es fantástico. Y se abrieron varios, o sea, en los años, claro, yo tengo 2 hijos que se llevan 3 años, estuvimos unos cuantos años en aquel cole porque hicieron hasta la ESO. Y yo recuerdo de activar protocolos. O sea, a la mínima ese colegio reaccionaba y era un colegio de origen religioso, quiero decir. No sería quizá, o sea, sería más el típico de que por nombre y por renombre y por fama y más en una sociedad pequeña, yo vivía en una ciudad pequeña, como que la imagen importaba mucho, ¿sabes? El de cara a la galería era muy importante además en esa sociedad en concreto. Pero sí es cierto que el colegio sí respondía. Pero entonces lo hacían pero respondían increíble, o sea, súper bien. Pregúntalo cuando vayas a las puertas huertas que te expliquen cómo porque se si no, plantean pues estos tienes que casos. llegar a que tengan que ser los padres los que hagan concentraciones y se haga la acción, que es lo que estamos hablando, y eso evidentemente funciona, pero funciona una vez ya ha pasado algo grave. Ese es el problema. Claro, o sea, funciona la gente... a posteriori. Claro. O sea, el tema este de las mamografías del que hablábamos, Sí. o sea, hace tiempo que había quejas. ¿Qué ha ocurrido? Que realmente ha salido a la luz cuando el volumen de casos sin tratar, las personas que han caído enfermas porque no se ha hecho una prevención como toca, es tan grande que ya no se puede esconder. Eso es una pena. Vamos a prevenir antes, o sea, no dejemos que una niña se quiera quitar la vida porque no puede soportar más lo que le están haciendo. Ostras, vamos a poner medios antes. Y hablando de esconder, es que y ya que estábamos en el mundo educativo, me viene a la mente ahora también lo que ha pasado, y aunque nosotros vimos en Cataluña, esto no ha ocurrido, pero lo que pasaba en la Comunidad de Madrid está pasando cuando había protestas por el tema de Gaza, pero cualquiera que sea. Ya sé lo que vas a decir. Claro, no puede ser, no, esto es muy importante, no puede ser que cualquier gobierno, digo porque ha sido ejemplo, pero podría ser la Comunidad Valenciana, podría ser el País Vasco si ocurriera, no estoy por esto, pero no puede ser que ante la acción social de la gente, además pacífica, ya sea porque hay niños pintando, que por eso me he acordado de la educación, banderas de pro-Palestina, porque lo han decidido como centro y los padres están de acuerdo, tú vayas allí y lo ocultes cuando otras causas que sí te interesan no las paras. Y pienso en la de Ucrania, que sí se favorecía en la escuela, o cuando se concentraban frente a la sede de un partido político, cada día instigando y quemando muñecos de políticos, y ahí no pasaba nada y no había que reprimir nada. Y te voy a decir entonces, más. La acción social, evidentemente los políticos también la van a intentar colonizar y utilizar. Seguramente el gobierno actual también las de Palestina pues las usa en cierta manera para poner a los rivales en ciertas cosas, eso no lo discute nadie. O para desviar la atención. Efectivamente, pero lo que no se puede hacer es intentar callar a la opinión pública, que sobre todo se está manifestando pacíficamente. Tenemos algunos problemas a veces de que en estas manifestaciones, cuando preparábamos el programa hablábamos, hay ciertos grupos que pueden hacer acciones que son violentas o que no son adecuadas, pero eso no quita que si hay un clamor social tú no puedes intentar pararlo, o como dijo un señor decir, gentuza. Pero bueno, ¿usted quién es? La gentuza de usted debería haber dimitido ya, porque tú no puedes llamar a ciudadanos libres gentuza. Bueno, las burlas crueles y despiadadas que se han hecho a la flotilla que se iba a llevar. Bueno, vergonzoso. Y aquí también, que aquí ha habido partidos que también lo han hecho. Por favor, o sea, vamos a ver. Y solamente un apunte del tema de los colegios de Madrid, porque lo tengo que decir. Sí. Es decir, lo que ellos decían es que el ambiente escolar no tiene que estar politizado. ¿Vale? Esa es la excusa. Bueno. Vale, pues la Comunidad de Madrid acaba de lanzar una campaña que el contenido que se va a hablar en los colegios es el ayer y el hoy de ETA. Y que ETA sigue viva y que va en traje y vota en el Parlamento. Hola. El hoy de ETA, hola. O sea, ¿me vas a decir a mí que eso no es un contenido politizado? Vamos a ver. O sea, es que es delirante. Para unas cosas sí, para otras cosas aparte, no. Es que la base... Me pongo muy nerviosa. ¿Sabes quién proponía una escuela no política? Por ejemplo, el franquismo. Es decir, la educación, la escuela, porque la polis en la ciudad, en la sociedad, es política siempre. Cuando te enseñan valores como que está mal tirar papeles al suelo y hay que echar una papelera, eso es una acción política, es decir, de respeto a lo social. Entonces, decir que en una escuela no hay política, lo que tú quieres decir es que en una escuela no haya opiniones contrarias a ti, que es totalmente distinto. Pero la escuela, por supuesto, debe respetar todas las opiniones políticas que haya de padres y alumnos, mientras sean legales y pacíficas. Pero decir que una escuela no se puede hacer política es volver a tiempos de dictadura. La escuela siempre es política. Siempre. Es que es absurdo. Cuando además pero es que entonces una escuela no podría ser, por ejemplo, religiosa.
Porque No. tener una religión es una opción política también. Bueno, o sea, en este país nosotros tenemos libertad de culto y se puede hacer. la estás Pero es una imponiendo. opción que en el momento en que tú que yo estoy de acuerdo, pero me refiero que es que opinar eso es simplemente de ignorante. Es una ignorancia absoluta. Absoluta. Que exista la escuela en sí ya es una opción política. Pero además en el tema de, por ejemplo, en el tema de la postura de los colegios, en el tema de Gaza, es que yo no me quedo con la parte de la política, me quedo con la parte de la humanidad. Es decir, que los niños no quieran aceptar ese genocidio, esa crueldad. O sea, que los niños se quejen de que se están destrozando los derechos humanos de un pueblo inocente, porque el pueblo no es terrorista. Hay un grupo terrorista, pero el pueblo palestino en sí no es terrorista. Entonces, que los niños tengan esa sensibilidad me parece maravilloso. ¿Dónde está el adoctrinamiento político ahí? Yo no lo veo. O sea, que los niños pinten banderas de Gaza, de Palestina, me parece precioso. O sea, me parece una acción bonita, una acción de humanidad. Eso no se puede hacer. Ahora, luego los contenidos que la señora Ayuso quiera dar en los colegios. Bueno, de pero si Madrid, ahora ya, han puesto, esa es ahora otra han puesto cosa. Es que no puedo. una semana sobre la hispanidad Ay, Dios. para reforzar que la madre patria, que somos nosotros, pues todo lo que hizo en no sé, no sé cuánto, con un punto de vista absolutamente escorado absolutamente a una opción ideológica. Esto es política. Los Claro contenidos que que lo es. seleccionan desde la Generalitat, desde la Junta de Andalucía y tal, para explicar, se basa en criterio político en un sentido amplio. Es decir, bueno, qué es importante y qué no, que tienen que aprender algo. Entonces, Sí. es que partir de la base de que la escuela es política, pues ya cuando se queja de que la universidad sea política, que imagínate el franquismo y la transición, Vamos si a las ver. manifestaciones universitarias, Vamos si a el ver. posicionamiento universitario. Pues no, que la universidad no sea Vamos política, a ver. oiga. Lo más político que ha habido en la historia han sido las universidades. Y si no, volvamos Me al está subiendo mayo, el vino ya. al mayo, al mayo del 68, que fue un movimiento estudiantil. Efectivamente. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, las grandes movilizaciones con el tema de Palestina surgieron en facultades, Claro. en universidades. Es que un universitario que no esté politizado no es universitario. Lo siento. ¿Por qué? Porque es un entorno de formación, de crecimiento personal. O sea, tú durante el tema o sea, durante toda tu época en el colegio, en la ESO y tal, eres muy niño. En la universidad tú te haces ya un adulto. Claro. Y te estás formando como adulto y estás aprendiendo a un nivel que ya no es de niño, ya es de adulto. Lógico que haya movilizaciones. Bueno, Es que si la universidad no se moviliza, apaga y vámonos. O sea, vamos a callar realmente al foco de la acción social que ha sido históricamente la universidad y en todos los países del mundo, no Es solo en igual, España. claro, es que no. Por No, favor. no es que seamos especialmente innovadores. No, que- no, pero es que me da mucha rabia. O Lo sea, que pasa es que ¿cómo aquí que no? tenemos eso que de la dictadura no hace tanto, ahora van a ser 50 años de la muerte de Franco, y tenemos el recuerdo clarísimo de la gente universitaria protestando, de Sí. mucha gente en las manifestaciones por los grises, es decir, la acción política a partir de la acción social de la gente existe y es Claro. necesaria. Mucha gente dice que el franquismo, yo no soy experto, pero en realidad murió porque tampoco la sociedad estaba ya dispuesta a aguantar podía más. una renovación No, y no. eso surge a partir de que ya hay quejas, ya hay huelgas, ya hay protestas Sí. y la acción política es la que consigue cosas. Entonces cuando se dice, no, sí, esto es muy peligroso y no lo quiero dejar de decir. El movilizarse no sirve para nada, sirve para mucho. Para mucho. Para mucho. Lo que ocurre es que sea directo, hoy yo me movilizo y mañana me han subido el sueldo. No, pero por ejemplo, yo que estoy mucho en el colectivo de la educación, las grandes huelgas de maestros de la transición fueron las que consiguieron que los sueldos de los maestros fueran dignos. Antes de eso se decía que había una frase en España que era pasar más hambre que un maestro Que un de maestro escuela, de escuela, porque es se verdad. cobraba una Muy miseria poquito, siendo sí, maestro sí. o maestra, y eso se consiguió a partir de movilizaciones. Exacto. No llegó un político y dijo, uy, he tenido una idea, Es que no hay nada voy de a eso. subirle el sueldo a los maestros. Hasta que no te quejas, no Exacto. ocurre. Entonces, es la acción social movilizada la que consigue cosas, y hay ejemplos, pero Hay miles por de todas ejemplos, partes. y continuos en la historia. Es decir, no se ha conseguido el voto femenino porque sí, no se han conseguido. O sea, es que ha habido muchas cosas que han requerido de gente en las calles protestando. O sea, yo me acuerdo. En la época, yo era muy joven, estaba en el instituto, y yo estaba en un instituto de Barcelona que éramos muy reivindicativos, o sea, era un Muy instituto bien. muy guerrero, teníamos fama además de ser muy guerreros. Entonces yo me formé y crecí en un ambiente en que nos quejábamos de todo aquello que considerábamos injusto en el mundo.
recuerdo que era una época de la guerra de Nicaragua, que había un dictador, intervino Estados Unidos, bueno, en fin, la lío parda, como siempre que interviene Estados Unidos. Entonces, bueno, la lío parda, en Nicaragua tuvo unos años muy duros. Yo no sé la de veces que cortamos la calle delante del Instituto Pro Nicaragua. ¿Qué dices? Bueno, yo en la universidad viví las huelgas por la invasión de Irak y tal, buscando Por las ejemplo. armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Porque no había. Bin Laden y tal, que también surgía todo el asunto de un atentado inicial. Pero claro, eso se De varios convirtió, atentados, claro, sí. y se convirtió en una cosa muy compleja. Y recuerdo estar meses sin ir a clase Sí. porque estábamos protestando por algo que considerábamos justo. Sí, Y al final, curiosamente, somos un país de extremos. Las 3 personas de la foto de las Azores, que no sé si recuerdas esa famosa Sí, foto, perfectamente. las otras 2, creo que era Blair y Bush, Blair no sé y qué, Bush. pidieron disculpas porque nunca aparecieron las armas y tal, y por tal. El único que nunca ha pedido disculpas por las acciones y la guerra en la que nos metió No. es nuestro expresidente Aznar. Y- Los otros 2 en sus respectivos países Es más, fueron, se vieron impelidos a pedir disculpas sí, públicas. pero es que no solamente no las ha pedido, es que en unas recientes declaraciones que escuché de él, ha dicho que no las va a pedir nunca. Claro. Que él no tiene por qué pedir Estamos disculpas. trabajando en ello. Estamos trabajando en ello porque según él, claro, la información que él tenía en ese momento era esa. Entonces él defendió, hola, pues si estabas equivocado, tío, es tan decente como decir, me equivoqué. Pero es que incluso me te puedes, equivoqué". pero es que incluso te puedes disculpar diciendo, con la información que tuve actué como creí conveniente, pero Efectivamente. evidentemente no ha sido así, así que quizá no fue lo mejor. Ya Ya está, está, nadie te está ya está. pidiendo nada, Nada. pero es como eso de no bajarme del burro, ¿no? No, y, de no se tal. bajan, no se bajan. Y entonces sí que quiero decir que parece que es que estemos aquí tal, porque Hoy ya nos estamos queda un poco poquito. politizados también. Totalmente, pero bueno, al final la vida es política. Bueno, yo soy muy y política. we know where ¿no? Que decimos. No, que cuando hablamos de acción social y estamos poniendo ejemplos políticos, yo lo que no quiero que quede la idea de que yo soy antipolítica, yo soy lo más favorable a la política cuando la política funciona y Claro. cuando cumple la función para la que está, para la que se creó desde los antiguos griegos, que es Claro. solucionar los problemas de la De la polis polis. y mantener una convivencia. Sí. Entonces ahí es donde los ciudadanos pues a veces nos quejamos de que no están trabajando como deberían. Sí. Ahora, en los países que hemos visto que dictaduras, que no hay democracia o donde no hay leyes políticas y organización, tampoco funcionan. Lo que sí me molesta mucho es la gente que quiere que la acción social sea silenciosa. O sea, No. es que me molesta porque es que hace ruido, es que provoca No, destrozos. a ver, la Pero es acción que, a ver, social tiene razón de ser cuando la oyes. O sea, se tiene que oír. Si no la estás oyendo, no tiene ningún sentido. Pero no hablamos de movilizaciones antisistema. Yo no estoy hablando, Claro. no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la gente, cuando cree que hay una injusticia, lo diga en voz alta y se una. Porque, y esto es un topicazo, pero es cierto, la unión hace la fuerza. Claro. O sea, tú vas a vencer cuando tú divides al pueblo. Un pueblo dividido no va a ningún lado. Va a algún lado cuando van juntos. Entonces, estas movilizaciones en la calle a mí me emocionan. Porque el otro día las imágenes, que tú estuviste en la manifestación Sí, de Gaza, claro. yo a la última no pude ir, y me decías, es que hay muchísima gente. Claro. O sea, es que Y es mucha gente joven, impresionante. que decíamos Y esto de los familias. chavales. No, y gente joven, por supuesto. Entonces, esa es la parte que hay que seguir manteniendo viva. El que la sociedad tenga su voz, la haga oír y se consigan cosas. Y también quiero decir que además esto es experiencia personal. Me decía Ramón el otro día que si a alguien le había dicho, claro, es que se movilizan o hacen cosas por X gente de allá o la flotilla va allí, que ayuden a los de aquí. Y dice, mira, a ver, Sí, José Manuel, este es un argumento Manolo, este es un argumento de cuñado. Maripuri, te digo una cosa, si tan preocupado estás por la gente de aquí, ¿qué estás haciendo tú? Exacto. Lo digo así mirando a la cámara. Exacto. Es decir, si los demás nos queremos movilizar por lo que queramos, no nos vamos a movilizar por lo que a ti te interesa o te preocupa. Que Es tú decir, tampoco al final claro, te vas a movilizar es que, por a ver, nada. O sea, tú lo estás efectivamente, diciendo desde tu sofá. ahora resulta que tú aquí te quejas de que la gente se manifieste por lo que quiera o actúe socialmente por lo que quiera cuando tú estás rascando el PP, perdón con la En tu expresión. sofá. Vete a hacer tú algo por lo que te consideres un problema, nos uniremos si nos parece que tienes razón y deja a los demás que protesten por lo que quieran. Pero es que la pregunta cuando la gente dice esto es, muy bien, ¿y tú qué estás haciendo por este problema de aquí que a ti te Exacto. preocupa mucho? Es ¿Qué? que Es que a ver. Incluso hay una cosa que no hemos comentado, pero en su momento, durante la transición, tuvo mucha fuerza, que fue la movilización del barrio. Bueno, O sea, la acción en los vecinal barrios, es muy la importante. acción sí, vecinal. sí. Es decir, no vamos a hablar solo de acción social por grandes objetivos a conseguir, por pequeños objetivos. Si en tu barrio o en tu pueblito te han quitado el centro médico y lo necesitas, a la calle. ¿A quejarte?
a decirlo en voz alta todos unidos, Sí. porque eso tiene fuerza al final. Y hablando de fuerza, que tampoco lo quería dejar de decir, y además vamos a tener que ir acabando porque nosotros nos liamos aquí, a veces también hay que hablar, y con eso quiero acabar, del papel de los medios de comunicación en esta protesta. Porque, ¿qué ocurre? A veces tenemos quejas de, es que se queman contenedores, es que hay tal acción violenta, es que tal. Yo no soy partidario, me parece que muchas veces quita legitimidad, aunque al final son pequeños grupos. Pero también es cierto que cuando hay protestas pacíficas y tranquilas o de barrio o lo que sea, muchísimas veces los medios, como no es noticia, no los sacan. Entonces, muchísima gente se ve obligada a veces a hacer acciones muy grandilocuentes, no tienen por qué ser violentas, pero de la flotilla, por ejemplo, una parte importante era la parte de visualización, Sí, ¿no? Porque sí, había caras de conocidas, imagen, sí, porque sí, tal. sí. Porque es que si no, los medios muchas veces no están cumpliendo esa labor. No. Yo me acuerdo, hubo una manifestación masiva de toda la provincia de Jaén, porque yo soy de Jaén, porque un centro logístico, creo, del ejército, iba a ir allí y de repente, por un golpe de mano político, se iba a ir a Córdoba. Que Córdoba, gracias a Dios, tiene muchísimos más recursos, pasa el Jaén, AVE, sí, etcétera, etcétera. sí. Y a Jaén le hubiera venido muy bien. Jaén es una provincia que se está despoblando más rápido, que tiene serios problemas de envejecimiento de la población, de comunicación, entonces poner algo así del ejército, Hubiese que sido estemos de una- acuerdo o no sí, en el pero era ejército, una ayuda, pero sí. es una ayuda y trae familias que van a vivir allí, mejorar logísticas, etcétera. Bueno, pues hubo un paro general de todos los pueblos de Jaén, la gente por las carreteras con las pancartitas y tal, pero como somos una provincia pequeña y tal, salió en noticias pequeñitas así al final de los periódicos y ni en los telediarios. Claro, que decía mucha gente, y con cierta razón, vamos a quemar algo y Claro. así vendrá. Es que al final los medios también tienen que dar voz a las causas, muchas veces más que a los noticiosos. Yo Sí. entiendo que estos tienen que vender, Sí. pero hay ciertos El temas otro día que en- no salen y sí que hay mucha reivindicación social detrás, pero Sí. no se les da el papel que tiene que dársele. Incluso en las grandes manifestaciones, que el otro día hubo una grande en Barcelona, el foco, yo estaba casualmente viendo un programa de estos de coloquio y tal por la tarde, el foco de la cámara y del ¿cómo se llama? Y del periodista que estaba ahí enviado, el foco era 4, 5 o 10 encapuchados que quemaron 2 contenedores, ¿vale? Y se enfrentaron a unos Mossos y tal. La cámara, la cámara, la cámara. Y pasaba justo al lado la manifestación, miles de personas, familias, todo muy pacífico y tal. La cámara jamás se enfocó a eso, que ese era el tema. Claro. O sea, esa era lo importante, que había miles de personas manifestándose pacíficamente por defender a un pueblo que está siendo víctima de un genocidio. No, el periodista Sí, porque además, al contenedor y quemado. porque hablamos de lo ideológico, ¿cuántos cajeros aparecen quemados una mañana? Y no va allí el reportero a decir, No. se ha quemado un cajero. No, porque ahí no interesa, interesa que está al lado de la manifestación y se puede deslegitimar Pero de esa forma. la pena Pero, de esto, la que- pena de esto, que el tema realmente importante queda diluido. O sea, ¿con qué se queda la gente? Ostras, la que Bueno, liaron con en todo- Barcelona, Bueno. estos que defienden a Gaza, la que liaron, quemaron contenedores y tal. No, señores, eso no es verdad. O sea, la verdad es que miles de personas se manifestaron de forma pacífica. Claro. Ese es el foco de la noticia. ¿Qué hacen los medios? Pues esta O prensa, algunos medios. desgraciadamente, Muchos. la mayoría Porque de tenemos los medios que tenemos, O sea, ¿eh? desgraciadamente, porque este programa que yo estaba viendo precisamente no es de una cadena que sea, no le vamos a poner nombre, es una cadena que suele ser bastante justa. Pues incluso en esa cadena. Entonces, si los medios están convirtiendo todo en puta, Lo que ha dicho, luego lo corto. en pura prensa amarilla, y lo que quieres conseguir es una audiencia fácil y barata, nos estamos equivocando también. No estamos dando voz a quien tenemos que dar Tendríamos voz. que dar. Pues yo creo que ese va a ser el mensaje con el que nos vamos a quedar, porque por favor. ya llevamos un ratito y la gente querrá ir a hacer un pis, que yo sé que no paráis ni tan solo cuando estamos con esto. Bueno, quizás nos dé para otro programa incluso, porque esto hay cosas y como... Vamos a dar una vueltita y a lo mejor de aquí van a salir otros temas Y como, interesantes. claro, y siempre además en nuevas acciones, nosotros estamos siempre en todos los fregados, por En lo todos los menos fregados. tenemos una opinión de todo, como José Manuel que decía yo antes, tenemos Sí. opinión, Sí. pues algo diremos. Oye, el tema de las opiniones hay que hablar. Eso lo hablaremos, yo creo que sí, me parece que nos lo vamos a plantear. Pues nada, hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente Ha sido un programa. placer, yo me acaba el vino, mira, me doy para todo. Venga, nos vemos.